Y alguien que nos congratula mucho que sea cordobesa y que se graduó con honores como abogada en nuestra universidad, luego obtuvo el grado de doctor en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid sobre la tesis La buena fe como principio general del derecho. Delia Ferreira Rubio, abogada argentina, de ella estamos hablando, elegida como presidenta de Transparencia Internacional. Y esta semana en Córdoba con conferencias, paneles y diferentes temas. La estamos aprovechando a full en todas partes porque ya escucho cómo se interesan también los colegas y otros medios para poder conversar con usted. Por un lado, porque es un gran honor que una cordobesa llegue ahí a Transparencia Internacional. Y por el otro, por la cantidad de temas que habría para conversar con usted. Y esto que hablábamos fuera del micrófono con Daniel, la buena fe como principio general del derecho. Efectivamente, gracias por la invitación. Al contrario. Y estábamos conversando sobre el tema de los valores. La buena fe como principio jurídico tiene que ver con los valores que hay en una sociedad. Hay ciertos consensos que una vez rotos sobre qué está bien y qué está mal, qué es admisible y qué no, cuando esos consensos de la sociedad se rompen, la confianza interpersonal es muy difícil, ni qué decir la confianza en las instituciones. Y además de eso se genera una situación de inseguridad general. No es un problema exclusivamente argentino, pero sí es un problema argentino. ¿Y usted tiene que hacer un esfuerzo para pensar de una manera más cosmopolita y no tanto como pensaríamos nosotros? Bueno, en realidad... Que a veces tenemos la fe muy baja en las instituciones y hay un gran descrédito y un desánimo en algunas personas, entre las que me incluyo, respecto de lo que es la cosa pública y la falta de confianza. Bueno, en general no todos los países están en el mismo grado, pero las instituciones públicas en muchos países generan muy poca confianza por parte de la ciudadanía. Los parlamentos, por ejemplo, los congresos, están generalmente ranqueados muy bajos en la confianza de la población. Hay otros países donde esa situación no es tan grave. Digamos, no es necesario hacer un gran esfuerzo. Yo he trabajado toda mi vida en el derecho comparado y en la actividad comparada en ciencia política, así que estoy acostumbrada a mirar cómo distintas sociedades reaccionan. Pero eso es central. El otro día hablando con alguien sobre corrupción, yo les decía, no es que los latinos tengamos un ADN que nos transforma en corruptos o que los subdesarrollados o los del sur tengamos ese problema. Corrupción puede haber y de hecho hay en todos los países, aún los más desarrollados. Basta ver las noticias internacionales, siempre hay algún escándalo de corrupción. La diferencia, y eso hace que unos países estén mejor y otros peor en el índice de transparencia y anticorrupción, la diferencia la hace la reacción institucional y la reacción social frente a la corrupción. ¿Cómo es el tema justicia en ese sentido, en el sentido de lo que usted está hablando? Porque me parece que el problema argentino es que la falta de confianza atraviesa horizontalmente todo y lo peor es la justicia. Entonces esa reacción de la que usted habla no es posible porque también hay desconfianza en la justicia. Claro, obviamente la justicia no genera confianza en Argentina porque no se la percibe como independiente, sino como una justicia que se adecua a las situaciones políticas, a los tiempos electorales y que es objeto de presiones, no solo por parte del gobierno de turno, sino también por sectores económicos y demás. Y eso hace que la justicia no genere confianza en la gente. ¿Eso en todo el mundo es así? No todos los países tienen los mismos problemas, pero es importante. Doctora, la confianza? La confianza se construye con buenas reglas y con un cumplimiento de las reglas. No es solo cuestión de tener aprobadas las leyes necesarias, es cuestión de que esas leyes se apliquen. Cuando uno hace una evaluación en un país, puede ir con un formulario que diga, ¿tiene ley de acceso a la información pública? Tiene. Bien. ¿Tiene nombramiento de los jueces con consejo de la magistratura? Tiene. Y así mirar las leyes. Ahora, con eso solo no alcanza, porque cuando uno ve, ¿se aplica la ley? ¿Se da la información? No se da nunca. Los jueces que son nombrados por el Consejo de la Magistratura, ¿son nombrados independientemente de la presión política? Porque para eso se creó el Consejo de la Magistratura. No, absolutamente no. Entonces, la evaluación tiene que mirar la regla y la práctica. Y en lo social también, porque esto genera la reacción de la gente. Roban pero hacen, lo seguimos votando. O no pasa nada, todo da igual, todos son lo mismo. Y no es así.
No es así, no todos los políticos son corruptos. Pero esa es la sensación que se da cuando no hay ninguna reacción. Yo suelo contar una anécdota real de Noruega, donde una ministro, a lo mejor me la han escuchado, esta historia se conoce como el Toblerone Gate, por la marca del chocolate. Una ministro, que era la segunda del jefe de gabinete, 30 y pico de años, mujer, carrera prominente por delante. Trabaja todo el día, sale en el auto oficial del ministerio para carga nafta y compra en el kiosco de la estación de servicio un Toblerone y un paquete de pañales. Paga todo con la tarjeta del ministerio, porque la nafta era el gran volumen de la factura, digamos. A la mañana siguiente, 8 de la mañana, se presenta en contabilidad con la plata del Toblerone y los pañales. Eso fue a las 8. A las 12 tuvo que renunciar. Y fue un escándalo público que le costó terminar su carrera política. ¿Por qué? Porque era inadmisible, institucionalmente y para la sociedad, que alguien usara la tarjeta del ministerio para comprar un Toblerone. Bueno, imagínense. ¿Y quién reaccionó ahí ante eso? Reaccionaron las autoridades, que le pidieron la renuncia, y la sociedad, que generó un ruido ante la noticia. Y fíjense que hablábamos de los del sur. Nosotros en América del Sur tenemos un caso muy reciente, que es el que ahora se conoce internacionalmente como el caso de los calzoncillos Gates, que es el caso del vicepresidente de Uruguay, que renunció hace un mes por presión de su propio partido político, porque consideraron que era inadmisible que hubiera utilizado, entre otras irregularidades que había cometido cuando era presidente de la empresa petrolera uruguaya, había utilizado la tarjeta institucional en un viaje para comprarse, algunos dicen un calzoncillo, otros dicen un traje de baño, y cuestiones personales. Sí. Y tuvo que renunciar porque para su partido, la comisión de ética de su partido dijo esto es inadmisible, y para los estándares de la vida pública uruguaya eso era inadmisible. Piensen en Argentina. Bueno, piensen en Argentina. Esa es la diferencia. Está sumado nuestro compañero Luis Segarra, porque la presencia de Delia Ferreira Rubio en Córdoba tiene que ver también con un panel importantísimo sobre voto electrónico, algo que ha venido, está entre nosotros, ¿no? Sí. A medida que cada vez que tenemos una elección, vuelve el tema. ¿Por qué no se puede hacer una elección más breve, segura, contundente, y y pareciera que el voto electrónico no las tiene todas consigo? No, por algo el mundo entero lo ha abandonado. Solo 4 países usan voto electrónico. No es que nosotros tengamos la varita mágica y hayamos descubierto el principio esencial de la elección. Sí, hay algo que me parece que es interesante aclarar, que es que la comunidad tecnológica en general, y sobre todo también la comunidad del derecho, no es que están en contra de la aplicación de la tecnología para los sistemas de votación. De lo que se está en contra es del sistema del voto electrónico o de la incorporación de la tecnología en una de las etapas, en este caso puntual, que es la del sufragio y la del comprobante. No es que se esté en contra de la aplicación de la tecnología, porque se contrarresta con el argumento que dicen, bueno, pero ustedes no quieren que se aplique tecnología. No. De lo que se trata es que el sistema de voto electrónico que se intenta impulsar tiene determinadas debilidades, algunas de carácter institucional, que lo hablamos, por ejemplo, esta cuestión de que no se puede auditar, que una persona que no tenga conocimiento técnico no puede auditar el proceso, y segundo, que vulnera procesos básicos como el secreto del voto, porque te pueden rastrear el voto. En ese marco se va a dar una charla mañana que va a estar Delia a las 17:30, Duarte Quirós 571, con Delia, con Javier Smaldone, que es un programador y que es un poco la voz cantante, que ha ido denunciando debilidades en el sistema de voto electrónico, y con Daniel Penasi, que es profesor de nuestra Universidad Nacional de Córdoba, que es en Córdoba también uno de los referentes en lo que refiere a la crítica del voto electrónico. Cuando hablamos de crítica, insisto, no es una crítica para desdeñar la incorporación de tecnología, sino para señalar que el voto electrónico tiene falencias. ¿Cuál es el punto flaco, Delia, para usted del voto electrónico mire, y por el que se ha caído en el mundo? Primero, como decía bien, el tema es introducir una máquina, el software y toda la tecnología en la emisión del voto. Ese es el gran problema y eso es lo que en el mundo se ha abandonado. ¿Por qué? Porque no hay garantías para el secreto del voto. En la medida en que no haya garantías para el secreto del voto,
eso afecta la libertad del ciudadano. ¿Y por qué no hay garantía? Y les doy un caso concreto, porque se puede hackear el sistema y tener un registro de qué vota cada quien, con cualquiera de los sistemas electrónicos que se han probado en el mundo. Por eso lo abandonó Holanda, por eso lo están dejando de lado algunos de los estados en Estados Unidos, por eso Israel lo probó y lo abandonó, por eso Irlanda compró todas las máquinas y nunca lo aplicó. El secreto del voto es esencial. Después de una elección en Venezuela, Maduro, en cadena nacional, dijo al día siguiente con un papel: tengo la lista de los 95.000 empleados públicos y beneficiarios de planes sociales que votaron en contra del gobierno. Al día siguiente estaban todos echados y habían perdido los beneficios los que eran titulares de planes. ¿Por qué? Porque se podía saber qué había votado cada quien y, como se imaginan, eso es peligrosísimo. Por otro lado, se puede alterar la integridad de los resultados. En la boleta única electrónica, que es voto electrónico, lo vuelvo a decir porque insisten, sí, claro. No, la boleta única electrónica que se usa en Salta y que se usó en la ciudad de Buenos Aires, en el momento en que se usó, tenía un defecto que se llamaba multivoto. El chip donde se registraba el voto podía contener hasta 10 votos más puestos con un celular sin que nadie lo detectara. Y la máquina, cuando contaba, no registraba que ahí había un error. O sea, alguien votaba y podía haber otros votos ahí, de chip. cualquier sentido. La máquina puede ser programada para que usted en el impreso vea lo que escribió, lo que votó, pero en el chip haya otra cosa. Es decir, hay muchísimas vulnerabilidades. Se dice que esto es moderno. No es cierto. Esto viene de la década del 40. ¡Qué rápido! Hemos votado el domingo con un sistema que el gobierno considera tramposo, espantoso y lento. Bueno, a las 11 de la noche todo el mundo sabía los resultados. ¿Qué tenemos que hacer? Mejorar algo para evitar algunos de los problemas, pero no comprarnos un gran problema ni comprarnos un negocio, porque acá va a haber que comprar máquinas, va a haber que comprar papel. Las boletas no son papel común, son papel termosensible. Vamos a tener problemas de baterías que va a haber que descartar. Todo eso es mucho más costoso y abre algunas dudas sobre lo que se estaba haciendo. Y permíteme señalar dos cositas. La primera es que además la tarea de fiscalización de los comicios va a requerir una capacitación técnica que no cualquiera tiene. Claro. Antes simplemente con ser afiliado a un partido y acreditar determinadas cuestiones puede ser fiscal. Ahora si no tenés ese conocimiento, no. Y la clave, como bien dice Delia, es el chip. Y para que te des una idea, ese chip se puede vulnerar no solo con un teléfono celular, no con una costosa tablet, no con una notebook de última generación. Con cualquier elemento que tenga inteligencia de las cosas, que se llama ahora, con cualquier elemento inteligente. Hubo una prueba en la Cámara de Diputados, a cargo de Javier Maldone, pudo vulnerar el chip con una batidora eléctrica. Claro. Eso fue en el Senado, con un mini primer. En la Cámara de Diputados había mostrado, Javier, cómo el clientelismo no se termina con esto, porque yo le ofrezco a alguien algo a cambio de que me vote. Con el sistema del voto cadena ya sabemos cómo operaba, claro. Uno salía con el sobre y había puesto el sobre que le habían entregado, o sea que uno estaba seguro que había hecho lo que uno le había pagado por hacer. ¿Cómo se hace con esto? Simplemente se pone en el celular un registro de cuál es el voto que uno quiere obtener y el votante entraba con ese celular en el bolsillo, emitía la boleta, lo acercaba al bolsillo y se ponía colorado si no había votado lo que debía votar y verde si había votado bien. Salía, entregaba el celular, tenía verde, cobraba, listo. Ahora, ¿cómo hacen los países donde mejor se hacen las cosas en términos electorales? Usan boleta única, papel, y algunos la combinan con conteos que incluyen, por ejemplo, se ha hecho en Santa Fe ahora, una tablet para no escribir a mano el acta y tener problema en la lectura de la letra, o que los números no se entiendan, o que la suma esté mal por un simple error humano. O sea, el sistema de Córdoba. El sistema de Córdoba Córdoba tuvo boleta única, papel, como el mundo civilizado, y en diciembre del año pasado, entre gallos y medias noches, se aprobó el sistema de voto electrónico. O sea que, para la próxima vez, si no logramos revertir eso y cambiar la ley, Córdoba va a votar con sistema de voto electrónico.
El O sistema sea, de eso Córdoba- es un O retroceso. sea, se baja de un avance, según usted. Es que es Exactamente. reconocido nacionalmente, el sistema de Córdoba era el mejor que había a nivel país. Uno puede, con la boleta, ¿cuál es la ventaja de la boleta única papel? Sí. La entrega a la autoridad de mesa. No hay que imprimir boleta ni repartir ni nada de eso. Nadie se puede robar boletas de nadie porque todos los candidatos están en la misma papeleta y uno hace una crucecita. Y eso se puede diseñar de distintas maneras. La nuestra era como 2 hojas de este tamaño, si ustedes se acuerdan. Tamaño A4. Y estaba todo. Sí. En Santa Fe dieron una vuelta al diseño para facilitar el escrutinio y la emisión del voto y han separado por categorías. Entonces, en esta están todos los candidatos a gobernador. En esta otra, los diputados y así. Y son de distinto color. Entonces, cuando emiten el voto, ya lo ponen en la urna en distintas ranuras por categoría. Urnas, Eso sí. facilita. Claro. Nadie puede robar la boleta, es mucho más barato, las boletas son únicas y ahí está todo y es fácil de escrutar. El mundo entero vota así. El mundo entero vota así. Entonces, Córdoba lo tenía, había sido pionera, se había corregido en la segunda vez que la Exacto. usamos, ¿se acuerdan? Se agregó una panel para el voto completo, Sí, digamos, claro. porque antes no había y la gente se confundía. Y De última se puede invertir para mejorar eso, por pero no para supuesto, cambiarlo. exacto. Y se pueden incorporar otras tecnologías, por ejemplo, en Corea, que el gobierno dijo que había ido a comprar las máquinas o ver las máquinas ahí porque usa voto electrónico. Corea usa boleta única papel. Boleta única. No usa lo que supuestamente íbamos a comprar nosotros. Lo que tienen es que en vez de marcar con una lapicera, marcan con un sellito que se le entrega al votante y después aplican un sistema como el de las cartas en el correo cuando leen el código postal y automáticamente van haciendo las pilitas, digamos, de cómo ha votado cada quien para que después el conteo manual sea más rápido. Fíjense que en la última elección en Estados Unidos hubo toda una serie de preocupaciones en torno a los hackeos que había habido, tanto en los sistemas de las máquinas de votación como en las listas de padrones que habían sido afectadas en algunos estados. A partir de la comprobación de esos hackeos, en Francia hubo muchas advertencias y hubo también problemas en la elección de Macron. Y en Holanda, que ya había abandonado el voto electrónico porque se comprobó que se podía saber qué votaba cada quien, esta vez, hace 2 meses, decidieron que ni siquiera iban a usar la tecnología para el conteo de los votos, sino que iban a volver al conteo manual para estar seguros de que nadie interfería. Hace Bien. poco en Estados Unidos hubo un ensayo masivo. Llevaron con distintas computadoras con todos los sistemas de voto electrónico que contaba Estados Unidos. Y le dijeron a los hackers, bueno, a ver, prueben de vulnerarlo. En media hora ya habían vulnerado la mitad de los sistemas. En 1 hora habían vulnerado todos. De hecho, un argentino fue el primero que vulneró. O sea, todos los sistemas de voto electrónico con que contaba Estados Unidos fueron vulnerados en unos cuantos minutos por hackers que, por cierto, ni siquiera son los hackers míticos, aquellos que no conocen. No, hackers, digamos, especialistas más que hackers. Bueno, en menos de 1 hora. Aquí hace un mes se realizó la Eco Party, que es el encuentro de seguridad informática más importante de Latinoamérica. También se hizo un trabajo con lo que se había podido conocer del software que se utiliza con la boleta única electrónica, que se utilizó en Salta, porque había habido una filtración y se comprobó que el sistema que se había filtrado era exactamente el sistema que se había aplicado. Y en paralelo, en otro lugar de la ciudad de Buenos Aires, había una exposición organizada por el gobierno de la ciudad que se llamaba Smart City, que tenía que ver con la tecnología y la vida pública y la organización. Y los especialistas que estaban en la Eco Party fueron en masa a probar las máquinas que se estaban mostrando de voto electrónico y pudieron determinar ahí mismo, por ejemplo, que supuestamente 2 votos por el mismo partido emitidos en la misma máquina y registrados no en un chip sino en un código QR, mismo voto, mismo momento, los 2 votos QR eran distintos. Quiere decir que ahí había otra información que nadie sabía cuál era. Podía haber sido quién era el que había emitido el voto, el orden del voto, algo. Eran 2 QR distintos emitidos en ese mismo momento. Claro. Pero cuando se pidió la máquina
de MSA, que es la empresa que las provee, nunca la han querido ofrecer ni para Ecoparty, que es un congreso internacional, ni la llevaron a Estados Unidos. Entonces se le cae el negocio. Y les cuento más, el día de la exposición de Smart City, eso sucedió un viernes. El sábado yo fui a la exposición y después de la visita de los informáticos habían retirado todas las máquinas. O sea que yo que iba a probar si realmente esto pasaba, no estaban más las máquinas. En las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires hubo una persona detenida porque, entre otras cosas, quiso comprobar la seguridad del sistema, lo pescaron, hablando mal y pronto, lo detuvieron. El proyecto sobre el que se avanzaría, todavía no es oficial, impone penas de arresto si una persona intenta comprobar la vulnerabilidad o no del sistema. Fue el caso de Joaquín Sorianelo, un investigador que acaba de ser sobreseído por la justicia porque obviamente no había hecho nada malo. Detecta un error, le avisa a la empresa, tienen una falla en uno de los certificados de seguridad. La empresa dice, qué bien, muchas gracias, y lo que hacen es no corregir eso y denunciarlo junto con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Le allanaron la casa, le llevaron todas las máquinas, etcétera, etcétera. 1 año y medio después se descubrió, y lo dice la justicia en el expediente, que el sistema era altamente inseguro. Después de todas las pericias, eso es lo que dice. Pero ¿qué hicimos? Matamos al cartero, como siempre. Delia, ¿dónde vive para trabajar en Transparencia Internacional? Vivo en un avión, en realidad. Claro, por eso le preguntaba. No, yo vivo normalmente en Buenos Aires, pero viajo muchísimo, y ahora a lo que es mi vida de consultora, sumo tener que estar mucho en Berlín, que es la sede de la institución, y atendiendo a cuestiones de encuentros internacionales. Ahora, por ejemplo, tenemos la reunión de los estados partes de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que es en Viena, así que tengo que ir a Viena primero y después a Berlín. Transparencia Internacional trata esencialmente el tema corrupción, o es transparencia en todos los órdenes del Estado. En todos los órdenes del Estado y del sector privado y de las organizaciones de la sociedad civil. El objetivo central es un mundo sin corrupción, o un mundo donde no haya impunidad para los corruptos, y se trabaja desde la perspectiva de prevención, por ejemplo, todo lo que es leyes de acceso a la información, declaraciones juradas de los funcionarios, resolución de los conflictos de interés, y también en el ámbito de las sanciones, y se trabaja a nivel de cada uno de los países. Transparency tiene capítulos, uno por país, en más de 105 países. El capítulo en Argentina es Poder Ciudadano, y además de esos capítulos que son miembros, somos 25 miembros individuales. Todos estos capítulos y personas tenemos un voto en la asamblea, y así se decide quién es el presidente. ¿Y cuánto dura su mandato? 3 años. 3 años. Bueno, espero que tenga mucha suerte. Muchas gracias a ustedes. Nos gustó tenerla. Y que sean influyentes en esto, porque digo, a mí, yo no sé, los colegas, me había olvidado que Córdoba va a tener voto electrónico. Sí. Diciembre. Me había olvidado. Lo habíamos hablado el año pasado, porque fue tal cual dijo Delia. Fue un proyecto presentado sin discusión. Muy somero. Claro, sí. Y se aprobó, pese a que hubo un debate, un pretendido debate en el cual se invitaron a un par de especialistas y no se tuvieron en cuenta sus objeciones. No se tuvieron en cuenta. ¿Cuánto no costará para el Estado el poder proveernos de todas esas máquinas? Mucho más que hacer boleta única, papel. Eso seguro. Pero el costo en inseguridad, que es un... Totalmente. Sí, no, el riesgo. El riesgo. Reiteremos, por favor, el horario del panel para quien quiera participar. Mañana, 17:30, entrada libre y gratuita. En realidad hay que inscribirse previamente, hay que buscar a Geia Densi, que es la agencia que está organizando. La dirección es Duarte Quirós 571, de 17:30 a 20, y se va a pasar la película Caja Negra, que es una película que condensa bastantes de estas debilidades que se han señalado, donde también está Delia. Es un documental que se hizo en Argentina, y sumo otro dato, está teniendo mucha repercusión, y hoy se estrena en México el documental también. Fantástico, doctora, gracias por venir. Gracias a ustedes. Muy amable. Un placer, muchas gracias. Un placer nuestro. Y la saludan acá. Felicitaciones por su nominación, un honor para nuestra provincia, dice Gustavo Servillo. Bueno, televidentes del programa. La doctora Ferreira Rubio. Continuamos nosotros, 10:39.